Ventaneros, Hola, ¿cómo Muy están? bien. aquí una vez más. Una vez más, como Una vez más. ya es costumbre. Ya Claro, una con el tradición. Chelsea, con el Chelsea, Con el con Chelsea, el aquí estamos. Chelsea Estaba viendo- campeón. Ah, sí, ganó el Justamente aquí Chelsea. estaba viendo la Ganó final. la final. O el City, qué mala. Yo quería ganar el City. Yo iba por el City. Ah, Por Mira, Guardiola, por Guardiola. No, pero bueno, está bien. Oye, segunda, el Chelsea ya, segunda es campeón de la Champions, ¿no? sí. mira. Sí, Mira, ahí andan. ahí van celebrando los hinchas del Chelsea que andan peluceando por estas partes. También hay hinchas del Chelsea. Mira. Bueno, compañeros, hoy día les traemos un tema especial. Vamos a comentar una película especial. El agente Topo. Vamos a volver a hablar. No, Oye, no, no, es broma, es broma, es broma. No, hoy día, bueno, queríamos, en realidad yo propuse el tema, queríamos aprovechar todo el ambiente que está viviendo en Chile, ambiente social, político, y claro, y ver cómo el cine toca el tema de la política. Así que, así que vamos a hablar de cómo, bueno, el cine y también las series, cómo, digamos, el mundo audiovisual trata el tema político. El tema político que también, obviamente, está muy relacionado con el poder en general, poder económico, poder de gobernar. Así que, así que vamos a hablar de de dos películas que tienen mucha relación con eso y Josué también nos va a estar comentando sobre algunos capítulos de una serie que también tratan el tema político y vamos a estar compartiendo, digamos, este cruce entre cine y política. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere lanzar la primera piedra? Ahí está. Ahí ¿Quién está el se quiere dilema. Ahí quemar? está el dilema. ¿Quién se No, quiere quemar? es que partiría, bueno, voy a decir que voy a partir yo, porque voluntario, voluntario. Mira, y la democracia aquí, estamos hablando política y la democracia. Ah, votemos, hagamos votación. No, ya, yo voto por el Josué, yo voto por el Josué. Sí, ya, yo también, yo también. Ya, Unánime, unánime. Oh, unánime. me siento como cuando estaba en colegio, El- en votaciones por presidente de curso. ya, Josué es el presidente del podcast. No, yo nunca fui presidente de curso, pero bueno. Eh, no, quería partir yo porque en realidad, si soy sincero, yo nunca he sido alguien de política, debo reconocerlo. Nunca me ha llamado la atención la política, nunca me ha gustado la política. Lo cual es extraño porque estudié Derecho por 2 años y medio. Pero aún así, no, nunca me llamó la atención la política. Y hasta el día de hoy tampoco. Entonces no tengo grandes conocimientos de política, no. No sé qué tan... sí, bueno, no estoy tan informado, digamos, como mis dos colegas acá, eh, que están más metidos en ese mundo. Pero igual, si hablamos de cine que tiene que ver con la política, ¿no? Películas políticas, dramas de política, thrillers de política, a mí ese tipo de películas me gusta bastante, sí. Pero, para el capítulo de hoy, la verdad es que decidí innovar, dije, no, ¿sabes qué? Bueno, un poco por el hecho de que en realidad me costó decidirme por elegir una película, tenía alguna en mente, pero la verdad es que no me convencieron.
Estaba un poco indeciso, no sabía muy bien qué elegir, entonces al final dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo distinto hoy día. Voy a hablar sobre una serie, que en realidad, bueno, tampoco es que voy a hablar de la serie entera, sino que voy a hablar de un capítulo en específico de la serie. Y la serie es Black Mirror, que es una serie de Netflix. Para los que no cachan, Black Mirror es una serie de antología, digamos, donde cada capítulo trata un tema diverso, tiene una trama distinta, una serie que esté conectada por una historia, ¿no? O por una trama. Y la gracia de Black Mirror es que es bien oscura, digamos, bien dark, pero es súper realista también. Cada capítulo, digamos que está basado en un mundo súper eh, digamos, similar al nuestro, súper similar a la realidad que vivimos, pero donde la tecnología está más presente. Eh, eh, digamos que es un mundo donde la tecnología ya se ha desarrollado a un nivel más avanzado en, que, en la vida real, digamos, y, y eso ha hecho que el ser humano se haya corrompido un poco. Bueno, distintos capítulos tratan distintos temas, ¿no? Obviamente, pero casi siempre está involucrado el tema de la tecnología y cómo la tecnología cambia un poco al ser humano. Pero también hay algunos capítulos que tratan sobre política. Por ejemplo, el que voy a hablar hoy día. Bueno, el primer episodio que salió de esta serie, que es como uno de los más famosos, que se llama El Himno Nacional, eh, trata sobre, que no es el que voy a hablar, pero que también trata un poco el tema de política, trata sobre el primer ministro de Inglaterra, que recibe una especie de amenaza, ¿no? Porque secuestran a la hija de alguien importante, a la hija de la reina, si no me equivoco, creo que en la serie, o no a la hija, pero a un familiar de la reina, secuestran. Eh, entonces, los secuestradores le piden para liberarla, le piden al primer ministro de Inglaterra que tenga relaciones sexuales con un cerdo en televisión nacional. Y bueno, al final no voy a decir lo que pasa porque es mucho más impactante cuando lo ven, sin saber nada. Ese es uno de los capítulos y es el primer episodio de la serie, digamos. Así parte y te introduce ya al tiro, digamos, el mundo que tiene detrás. O sea, es un mundo oscuro, digamos, como ya dije. Pero el capítulo que voy a hablar hoy día es un poco distinto en el sentido de que no es tan oscuro como el resto de la serie, y es más realista en el sentido de que no tiene que ver tanto con la tecnología, sino que tiene que ver puramente con la política. Y bueno, el capítulo se llama El momento de Waldo, sería como la traducción, de Waldo Moment, se llama el nombre original del episodio, y trata sobre un cómico, un humorista, ¿no? Medio, no tan famoso, digamos, en Inglaterra, porque la serie es inglesa, por lo tanto casi todos los capítulos son ambientados en Inglaterra. Entonces se trata este capítulo sobre un cómico humorista, ¿no? Británico que no es tan exitoso, digamos, se dedica más que nada como a hacer show así de un personaje, tiene un personaje que lo usa en show, hace una entrevista, tiene un programa, hace entrevistas como chistosas a gente famosa y a políticos sobre todo. Entonces en uno de estos programas él entrevistó a un político que se estaba candidateando a primer ministro de Inglaterra. Y en eso la entrevista se hace viral y bueno, el personaje, ¿no? De que él hace, que es Waldo, ¿no? El personaje que se llama Waldo se hace más popular y empieza a ganar popularidad hasta que llega a un cierto punto donde candidatean al personaje a un puesto importante, digamos, dentro de la política en Inglaterra. Y al punto de que, bueno, llega a ganar. Entonces, claro, este episodio, ¿no? Te muestra un poco la ridiculez que tiene la política, o sea, lo ridículo que puede llegar a ser la política, en el sentido de que la gente muchas veces prefiere los escándalos, prefiere, digamos, la farándula en la política
que políticos que tal vez pueden ser más aptos a ciertos cargos. Bueno, los creadores de la serie se basaron un poco en el personaje, en el Boris Johnson, que es el actual primer ministro de Inglaterra, para crear este personaje Waldo, porque ellos lo veían a él en ese entonces. Este episodio se estrenó en el 2016, por lo tanto, no, perdón, en el 2014, por lo tanto, harto años atrás ya. Y ellos veían a Boris Johnson en ese momento como un payaso en Inglaterra. Que bueno, después llegó a ser el primer ministro. Por lo tanto, claro, basaron este personaje en ellos en él. Y bueno, otra cosa que también vale la pena tocar es que, claro, 2 años después, en Estados Unidos ocurrieron las elecciones de presidente donde salió elegido Donald Trump. Y si uno ve este personaje, físicamente digamos que es bastante parecido a Donald Trump. Digamos que también ellos tomaron a Donald Trump como una especie de... lo basaron en él. Entonces se podría decir que, claro, este episodio como que predijo un poco la elección de Donald Trump como presidente después en Estados Unidos. Pero bueno, para hablar del capítulo en sí, el capítulo en sí, digamos que, para ser sincero, no es de los mejores episodios que tiene la serie, no es de los mejores escritos, digamos, porque los mismos creadores dijeron que fue un capítulo que ellos apresuraron bastante. Es un episodio que ellos tenían pensado desde hace tiempo, pero lo tenían pensado de una manera distinta. Pero como tenían que estar en otros proyectos, decidieron apurarlo y decidieron cortar algunas partes y al final quedó lo que quedó, que es bastante, bueno, dura 44 minutos, no es que sea corto, pero no es la duración de una película. Ellos habían pensado que era como hacerlo en película, al final quedó como un capítulo bastante reducido de una serie. Y se nota un poco cuando uno lo compara con el resto de los episodios de la serie, porque el resto de los episodios se nota que hay más trabajo detrás, en el sentido del guión, en el sentido de las actuaciones, en el sentido de la producción, eh, todo. Es un capítulo, un episodio más simple, digamos. Que está bien, yo lo encuentro bien. Para muchos eso es criticable, pero yo lo encuentro bien porque el sentido, claro, insisto, no era tanto el hecho de mostrar la tecnología y cómo afecta eso la política, eh, sino que era más el hecho de mostrar, ridiculizar un poco el tema de la política en general y el tema de que la gente, como ya dije, prefiere ciertas cosas más, eh, prefiere el show, digamos, al fin del día prefiere el show en la política y bueno, casi todas las cosas que tienen que ver con, bueno, política, con televisión, lo que sea en realidad. La gente prefiere tener, prefiere ser entretenida, digamos, eso es lo que busca, digamos. Y eso es lo que retrata muy bien este episodio de Black Mirror, ¿no? Que bueno, el final es un poco, sí, digamos que el final del episodio es un poco, no sé, no me gustó mucho, es un poco ridículo tal vez. Dentro de lo ridículo, dentro de toda la ridiculización que hace este episodio de la política, el final es como lo más ridículo. Eh, pero es un episodio bastante inteligente, que demuestra cómo funciona la política al final, también en cierto sentido. Eso. No sé si ustedes han visto, bueno, yo sé que hermano no ha visto Black Mirror, no sé si Jano ha visto Black Mirror, si cacha la serie. Bueno, es una serie bastante popular en realidad, pero... No, yo sé que es popular, mucha gente la ha visto, me la han comentado, pero yo nunca la he visto, no sé ni de qué se trata. O sea, ahora sé de qué se trata, pero no sabía de qué se trata. Sí, no, una serie que yo recomiendo siempre porque es muy buena y, insisto, o sea, uno puede, son las temporadas, son pocas temporadas, o sea, son 5 temporadas, pero cada temporada tiene como 3, 4 episodios nomás, no son pocos, y cada episodio es como una historia distinta, entonces uno puede llegar y poner cualquiera, ver cualquiera y da lo mismo, o sea, no tiene que ver todo desde el principio, uno puede ir viendo el que quiera y cada episodio es súper detallado en el sentido de cómo te muestra, o sea, te muestra una realidad, digamos, que uno, claro, cuando lo ve dice, no, esto es claramente, o sea, es ciencia ficción, digamos, pero al mismo tiempo
es como, igual podría ser, o sea, en 10 años más, claro, podría suceder, digamos. Y sí, Bueno, ahí pasó algo con Waldo, porque era como una ficción y después se dio la realidad con Boris Johnson, mm, pero claro, más que votar por un humorista o por algún farandulero, como votar por alguien que no era político, como que mm, estaba votando, la gente como que está votando por personas extrañas al mundo, ya están aburridos los políticos tradicionales sí, y están buscando lo extraño, lo diferente, y bueno, eso está pasando acá en Chile, que la Asamblea Constituyente arrasaron los independientes, que son como los diferentes a los tradicionales. Entonces, yo creo que como que eso es lo que un poco se ve en el episodio este que estás comentando. sí, sí, totalmente, totalmente. Al final, claro, Waldo gana popularidad porque ridiculiza harto a sus oponentes, digamos, que son políticos más serios, más consagrados, políticos más tradicionales, claramente. Y al final, Waldo, que este personaje de televisión, los ridiculiza y, bueno, en redes sociales también. Entonces a la gente eso le gusta y por eso es que este personaje gana popularidad y al final termina ganando la elección. Bueno, está muy alejado de la realidad en eso que pueda pasar. Sí, bueno, Bueno, no sé si el Lucho tiene algún comentario, ¿se fue el Lucho? Se nos parece. no sé, No le gusta hablar de política. no le gustan las series. Sí, No le no. gusta la serie. Yo soy malo para la serie. Sí, es una enfermedad. Si es una serie, me En estos morí. No, pero tiempos, mira, sí, bueno, en estos hay tiempos. buenas series de política. Está, por ejemplo, otra de Netflix que es buena, es House of Cards también, que trata todo el tema Claro. de Kevin Spacey, sí, que trata todo el tema de cómo funciona también la política de la Casa Blanca, cómo es todo un show súper oscuro, o sea, hay que ser súper corrupto para llegar a los Y, o cargos más sea, altos. O sea, te muestra todo ese mundo que hay detrás en la política que al final uno... Es una serie de política, pero al final parece serie de como De mafia. de mafia, sí. mafia, claro. O sea, Claro, tipo, no, bueno, de hecho, si, le iba a decir yo recién que Los Sopranos también, pues, es una serie de Ah, política. O sea, la mafia, la política es una sola cuestión que tiene que ver con el poder, como llegar a las esferas de poder. o Entonces, sea, si es buscamos una... una película de política, podríamos hablar del Padrino. Otra, o sea, También, sacamos el Padrino. también, estábamos mintiendo cuando también, dijimos que también. íbamos a hablar siempre del Perú. Bueno, Siempre, de hecho, todos los caminos llegan al padrino. Sí. hay una frase cuando Al Pacino en El Padrino 1 le dice a Kate que cuando Kate le dice, oye, pero tú no te ibas a convertir en alguien como tu padre, y Al Pacino le dice, oye, si mi padre no es diferente a cualquier hombre poderoso, como un político, Claro, y ella le dice, oye, pero un diputado, no, un político no manda a matar gente, no seas ingenuo, le dice. Y ahí él le dice, oye, ¿quién es la ingenua? claro, Sí, claro, claro. No, sí, pues se entrelazan, porque al final es todo un juego de poder. Claro, Entonces, al de final poder. no hay mucha diferencia entre un mafioso y un político. O No, al menos en la mayoría de los políticos. fuertes declaraciones. Hay pocos que se pueden llegar a salvar. Pepe Mujica, yo creo que es uno de los pocos que se salva. Y Gladys Marín también. Y Carlos oye, Maldonado también. Oye, todavía está esperando ahí. Carlos Maldonado. Está tomándose un tecito hasta ahora ahí, esperando que lleguen para las primarias.
Oye, bueno, lo que decíamos, no sé si lo dijimos o lo había comentado yo en el podcast de la semana pasada o lo dije después, off the record, eh, es sobre lo poco que en las películas chilenas, en el cine chileno se toca el tema político. O sea, por lo general se ha tocado varias veces el tema de la dictadura, pero se han hecho pocas películas sobre todo el tema de la transición, sobre los episodios de corrupción que han habido en los años 90 o los años 2000. O sea, yo creo que es un tema donde el cine chileno tiene que empezar a meterse. Es una tarea pendiente, yo creo, esa. Toda esa transaca, esa cocina que hubo en los años 90 de, de los acuerdos entre la concertación y la derecha. Yo creo que hay que empezar a hacer películas sobre esas temáticas. Está un poco al debe eso. Bueno, sobre el periodo de Piñera tal vez se hagan varias películas. Sí, bueno, eso ya es un poco más reciente. Bueno, o sea, a lo mejor ahí nos demoramos un poco más, pero... Están las películas de Kramer. Hay una película que se Claro, hizo sobre también. las elecciones estas cuando fue la Evelyn Matei, que primero iba a Goldborn, después sacaron a Goldborn, pusieron Ah, a hay Longueira. una, sí, hay una película ahí que es humorística en realidad, Ah, ya. pero hay documentales también sobre las elecciones. Hay un documental ahora sobre Piñera en YouTube, Ya, sobre, sobre todo el estallido social, eh, que se llama La Guerra de Piñera, algo así. ya. Hay como documental y cosas así, pero Mm, no son muy como conocidos, digamos. Pero sí, pues ya, no se han hecho películas así como El No, que habla claro, sobre esto, claro. claro. Sobre los 90 no se han hecho muchas películas políticas, Mm, ¿no? claro. Son los años 90. Así que bueno, ojalá que saldemos, el cine chileno salde un poco esa deuda de, de mostrar también todo lo que se transó en esa época. Cómo la derecha y la concertación se coludieron en cierto modo para llegar a todo lo que se está viviendo ahora. Así que bueno, Sí, ojalá que empiece a salir un poco de material audiovisual, porque ha salido harto material periodístico, se han sabido muchas cosas y en ese sentido digamos que ya muchas cosas se saben, pero sería interesante verlo desde una perspectiva más cinematográfica, que es bueno, una cosa que se hace mucho acá en general en Europa. Al menos en Italia veo que hay mucho cine político, digamos. Pero bueno, hasta sobre Berlusconi se han hecho películas. Pero bueno, por lo general el cine también como que espera un poco de tiempo para referirse, digamos, a esos periodos políticos. Así que quizás es solo cuestión de tiempo para que sí, pase. pero igual los 90 ya pasaron hace tiempo y ahí está el Sí, boinazo, pues, ¿se sí, pues. acuerdan? Pasaron hartas cosas en los 90 igual Claro, que, que están ocultas, yo creo. Igual se siguió torturando gente en el gobierno de Elwin. El, claro. la operación Cóndor siguió operando, la matanza del Berrío también ocurrió durante el gobierno de Mm, Elwin, creo. Eh, bueno, hace poco murió el fiscal militar Torres Silva, hace como 12 meses, mm. que seguía trabajando en la cárcel, seguía haciendo divorcio, era abogado, seguía haciendo divorcios desde la Chuta. cárcel.
de Punta Peuco, imagínate. Chuta. Ese gallo fue a declarar a España, llevó cuestiones para inculpar a Manuel Contreras y todo eso pasó en los 90. Entonces, no, sí, hay muchas cuestiones que se podría hacer buenas películas. Claro, Pero claro, claro. está todo como muy centrado en la dictadura, digamos. Pero Sí, también hay una época histórica que se podría, no, una época anterior que se podría hacer mucho cine, o sea, claro, claro. pero bueno, Bueno, sigamos. bueno, de hecho la película que nos trae el Jano habla, digamos, de lo último del periodo de la dictadura, pero que también se entrelaza con el periodo de la transición en Chile a la democracia, Sí, bueno, yo traigo una a película través de un... nacional. Ahora volvemos a un espacio de cine nacional. Después Producto después nacional. de todo lo que hablamos de que el cine chileno le falta hablar de películas de política, vamos a hablar de una película chilena. Oye, claro, o sea, todo lo que dijimos no, No, pero... no, no es así porque esta película no es una película netamente política. Mira, esta es una película atingente porque es una película que trata sobre Jaime Guzmán, que es uno de los padres de la Constitución actual, ya de la poco que le queda a la Constitución. Esta película se llama El Tío, y es una película que hizo el sobrino de Jaime Guzmán. El sobrino de Jaime Guzmán es actor, ¿ya? Y él escribió esta película porque la película es bien en realidad especial, porque la película trata sobre el mismo. Es la visión que él tenía sobre su tío, ¿ya? Entonces, la película trata de que él, siendo el sobrino de Jaime Guzmán, escribió una obra de teatro sobre su tío. Y la película trata de que él empieza a buscar los actores para interpretar esta obra de teatro y empieza a buscar al guionista también de esta obra de teatro, ¿ya? O sea, es como la historia de cómo llevar a cabo esta obra de teatro sobre su tío, ¿ya? Entonces, más que una película sobre Jaime Guzmán en sí, es como la visión que este sobrino tiene sobre su tío, ¿ya? Y es una película del año 2013 que fue bien polémica en su época, cuando el día del estreno, la Fundación Jaime Guzmán publicó un extracto en el diario El Mercurio, donde calificó la película de infame e injuriosa. Ah, y ese extracto estuvo firmado por importantes personeros de la UDI, como Jovino Novoa, Hernán Larraín, que es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Andrés Chadwick, Antonio Cast. Puta, tu jefe, Jano, ten cuidado. Oye, chuta, Mide tus palabras. oye, no, pero mi jefecito, mi compadre. Eh, bueno, pero es que ellos publicaron este extracto el día que se estrenó, o sea, ni siquiera habían visto la película y ya la estaban calificando de injuriosa. Bueno, esta película ganó un premio en Francia en el Festival de Cine de Biarritz. No sé si habían escuchado ese festival de cine, Sí, a pero... veces está cerca del País Vasco, ¿no? Ah, mira. Bueno, ahí ganó el premio del gran jurado, o el premio del jurado, mejor dicho, a la categoría de mejor largometraje. O no, de película mejor, o sea, de apuesta innovadora. Y esta película, entonces,
provocó polémica en su época y es una película que dura 1 hora y media, ya no es muy larga, pero es muy buena porque toca temas de Jaime Guzmán que son polémicos porque lo tocan como persona. Toca primero el tema de la homosexualidad de Jaime Guzmán, ¿ya? Eh, o sea, hay que pensar que la película está hecha por alguien que lo conoció muy bien, que es su sobrino, digamos, alguien de la familia, y aborda este tema, ¿ya? Eh, Toca el tema de la relación de Jaime Guzmán con su madre, ¿ya? La madre de Jaime Guzmán era una mujer extremadamente católica, conservadora, aristócrata, y esta persona influyó mucho en Jaime Guzmán. Entonces, yo creo que eso afectó a que él pudiera, yo creo, asumir quizá esta homosexualidad. Eh, yo creo que Jaime Guzmán, después de haber visto esta película, yo me quedé con la imagen de que Jaime Guzmán era una persona un poco acorralada en, en el ambiente en el que igual creció. Él creció en un ambiente católico, aristócrata, en el cual él no podía ser de otra manera, ¿ya? Él tenía que ser de derecha, él tenía que ser heterosexual, él tenía que ser católico, él no podía ser de otra manera. Eh, entonces al final te da como una visión diferente de este hombre. Eh, Quizá uno puede llegar a compadecer en cierta medida a este personaje importante de la historia, pero uno también toca el tema de Jaime Guzmán con su padre, porque los padres de Jaime Guzmán eran separados, y aquí se puede ver esto en la película, pero el padre de Jaime Guzmán, a diferencia de la madre, era un tiro al aire, era un tipo alcohólico, bueno para la fiesta, bueno para la farra, prácticamente no tenía nada. Jaime Guzmán tenía que darle plata. Y se ven escenas de la relación de Jaime con su padre que llaman mucho la atención. Yo prefiero no ahondar ahí porque prefiero que si pueden verla, lo vean. Esta película es muy fácil verla acá en Chile. Se puede ver en Onda Media, una página del Ministerio de la Cultura, en que basta con inscribirse y se pueden ver todas las películas gratis, digamos. Y esta película está ahí. Así que les dejo el dato, www.ondamedia, y pueden ver esta película. Entonces, mira, toca el tema de la homosexualidad de Jaime Guzmán, toca el tema de la relación de Jaime Guzmán con su madre, de Jaime Guzmán con su padre, toca el tema también de la relación de Jaime Guzmán con Manuel Contreras, porque es sabido que estos tipos se odiaban, ¿ya? Pero ¿por qué se odiaban? Y ahí viene el tema de la relación de Jaime Guzmán con la violación a los derechos humanos. Y la pregunta es, ¿sabía Jaime Guzmán que habían violaciones a los derechos humanos? Y la segunda pregunta, ¿hizo algo? ¿No hizo algo? La película también aborda un poco el tema, también lo toca y es interesante, ¿ya? Eh, y es interesante también para uno como chileno plantearse esas dudas. Eh, ¿Por qué este odio? ¿Por qué este odio entre Jaime Guzmán? Incluso acuérdense que cuando murió Jaime Guzmán existió la teoría de que fue Manuel Contreras quien lo mandó a matar. También existió esa teoría. También la película toca el tema de la muerte de Jaime Guzmán y lo toca de una manera que te atrae mucho porque lo toca como un thriller de suspenso.
cuando Jaime Guzmán sale de esa clase que hizo en el Campo Oriente, y él como que sabe que lo van a matar. Bueno, esto es sabido, no es spoiler, porque él ve a las personas que lo van a matar y habla con la secretaria de la Escuela de Derecho y pide que venga el chofer, cuando él nunca pedía que viniera un chofer. Eh, entonces, y todo eso lo trata como muy en suspenso. Eh, entonces, la película al final es bien entretenida, bien innovadora. En realidad estuvo muy bien el premio que le dieron en Francia, porque además que lo plantea así como que este muchacho va buscando los actores, va buscando que él haga el guión, plantea también los conflictos que para él es ser el sobrino de Jaime Guzmán, que es un tipo muy odiado. De hecho, el sobrino de Jaime Guzmán es homosexual, el protagonista, que se llama Mateo Iribarren, o sea, Ignacio Santa Cruz, quiero decir, y él tiene un pololo que odia a Jaime Guzmán. Y él empieza a buscar actores para participar en esta obra de teatro y nadie quiere participar porque todos odian a Jaime Guzmán. Y de hecho se consigue sale el chacotero sentimental también en la película. Se consigue un guionista que es Mateo Irribarren, que es un gran guionista chileno, que es súper izquierdista. Él es el guionista de la película. Él fue el guionista de películas como Tony Manero, Prófugos, Postmortem, Fuga. Entonces, y tiene importantes actores en el elenco. Tiene Bueno, también muy ligado a la raíz, que también es hijo también, de tu jefe, hijo de tu jefe. claro, hijo del que firmó la carta contra la Claro, película. Claro. claro. Entonces, yo esta película la recomiendo mucho porque te da una visión diferente de lo que es Jaime Guzmán. Lo aborda no es un documental histórico de Jaime Guzmán, de su obra, de lo que hizo, sino que te aborda el tema de lo que él fue como persona y a mí me quedó como esa imagen un poco de pena, un poco que lo vi como un poco aprisionado, como que él en realidad lo que es ser aristócrata en este país, encarcelado con una madre totalmente, eh, cómo decirlo? Dominante, digamos, dominante, que le imponía el catolicismo, que imponía la heterosexualidad, que le imponía el derechismo. Y claro, al final el tipo se lució en todo eso. Hizo feliz a la madre, yo creo que se sentía orgullosa, pero ¿cómo era el tipo por dentro? Quizá nunca fue feliz. Su relación, también lo plantea la película, su relación con Alessandri. Eh, Recordemos que Jaime Guzmán en la vida real tuvo una admiración con Alessandri que también se dice que fue el primer presidente homosexual en Chile. Y de hecho, cuando murió Jaime Guzmán de la catedral, pasaron por afuera del departamento de Alessandri y le hicieron un homenaje. Hay algo como que es sabido, entre oculto y sabido, y ellos tuvieron una relación muy estrecha, Alessandri con Guzmán, que se rompió cuando se hizo la Constitución del 80, porque Alessandri no era partidario de la Constitución del 80, y Guzmán obviamente que sí, y de ahí se quebró esa relación hasta que murió Alessandri primero y después murió Jaime Guzmán. Pero, pero claro, toda esa parte humana se plantea en esta película. Así que yo la recomiendo de todas formas. En estos momentos de cambio histórico que estamos viviendo. Oye, ¿qué otros personajes políticos de la época aparecen en la película? Bueno, aparece someramente Pinochet, aparece Manuel Contreras también, aparecen
aparece una persona torturada también, aparecen los asesinos de Jaime Guzmán, eh, aparece las escenas de la universidad, aparece el padre de Jaime Guzmán, aparece la madre de Jaime Guzmán. Sí, es interesante, interesante. Y aparecen los personajes y aparecen los actores que lo interpretan. Y aparecen los actores como actores y como los personajes. Entonces, y cómo los actores hacen los personajes. Entonces, cómo llegan a ser los personajes. Eh, así que es una película que tiene Igual también mucho de muy teatro. innovadora en Sí, ese de sentido acuerdo. también. Bueno, y también el momento por el que está pasando Chile, donde estamos jubilando Estamos jubilando, Jaime la, Guzmán. la, la constitución de Jaime Guzmán. Interesante conocer. Pero entonces, claro, la película como que nos cuenta, digamos, aspectos más de la vida privada de Jaime Guzmán. Claro, aspectos más de la vida privada Ya. que, 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 que son una visión del sobrino, digamos. Mm, claro. Así que, Y el sobrino sale también en sí, la. el Sale sobrino, como el, personaje, sobre- entiendo. es que el sobrino interpreta a Jaime Guzmán, que el Ah, sobrino ya, es actor. ya, ya, eh, él interpreta a su tío. ya, ya. Hay que verlo. Bueno, nosotros en Chile, como decía el Jano, se puede ver por onda media. Nosotros desde acá, afuera de Chile, no, comentábamos en delante que hay poco material que está, digamos, libre para verse fuera de Chile por el tema de los derechos de distribución. Pero vamos a buscarla porque debería estar como para poder descargarse o de alguna manera verla. Sí, pues, traten Eh, de buscarla por ahí. Acá en Chile, por lo menos, la puede ver cualquier persona. claro, sí, no hay excusas para perdérselo. No, no hay excusa, sobre todo en estos momentos de Claro, cambios. donde la Y todas las, estamos todas las, tirando al tacho de la basura, ¿no? todas las décadas de los 20 han sido en Chile, ¿qué época de cambios constitucionales? Porque Mm, en 1820 hubo tres constituciones en Chile, en 1920 hubo una y ahora 2020. De hecho, en 1822, porque O'Higgins hizo la constitución del 22 y el 23 se hizo la constitución con asamblea constituyente. Porque O'Higgins se fue el 22, el 23 hicimos asamblea constituyente porque no queríamos la constitución del dictador O'Higgins, y ahora estamos en el 2021 mm. porque queríamos asamblea constituyente porque no queremos la constitución del dictador Pinochet, o sea, estamos Mm. exactamente igual que hace 200 El años atrás, mismo proceso, el mismo es proceso, un déjà vu. claro, pero bueno, 200 años después. sí, sí que, pero bueno, esperemos que esta constitución que van a redactar estos 155 electos, Constituyentes. ahí Sí, po. la Marcela Cubillo, yo confío plenamente. Confío plenamente que no va a poder escribir nada. Está Así que bien, está bien. no. Así nomás es la justicia popular. Bueno, y ahora la última película de la La noche. última de la noche, última mirada. Oye, sí, la última película. Bueno, Oye, ¿ustedes me ven ahora o no? No, Chuta, ¿no? oye, no te hemos visto en ¿Cómo lo toda la hago? noche hoy día. Estaba desaparecido toda la noche. Eh, chuta, tenemos un problema acá entonces.
No, porque es que estuve escribiendo lo que quería contarles sobre esta película. Entonces, quería ver, no sé si hay alguna manera de que no desaparezca cuando vaya a ver el documento. Ya, no sé. Voy a tratar de. ¿Me ven? Ahora no me ven, entonces. No, No. Ya. Bueno, les voy a hablar así nomás entonces. no, No me queda otra porque no. ¿en serio? Es que tengo que leer lo que escribí porque vale es complicado. Ya, le doy nomás. Bueno, la película, bueno, a ver, ahora para hablar de la película rápido. La película de la que les voy a hablar se llama Il Gattopardo. Il Gattopardo es una película italiana del director italiano Luchino Visconti, ¿ya? Es una película del año 1963, ¿ya? Está basada en la novela homónima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que era un escritor, un novelista, bueno, un escritor de la Sicilia. Y el director, como les dije, es Luchino Visconti, ¿ya? Que es uno de los padres del neorrealismo italiano. Hay una anécdota, bueno, Luchino Visconti tiene muchas películas, está al nivel de Fellini, de Bertolucci, de los grandes directores italianos, y tiene una anécdota interesante que se las quería contar. Él en el periodo del fascismo fue arrestado porque obviamente estaba en contra del fascismo, entonces fue arrestado por la banda Koch, ¿ya? La banda Koch era una banda fascista que se dedicaba a torturar y asesinar y arrestar a los que estaban en contra del régimen del fascismo, que ya en ese tiempo era el régimen de eh, bueno, nazi-fascista, digamos, y de Mussolini y Hitler. Entonces, Luchino Visconti fue arrestado y fue torturado, e incluso había sido condenado al fusilamiento. Que lo que pasó que una amiga de él conocía a, lo- a las cabezas de esta banda Koch. Bueno, se llamaba banda Koch porque era el capitán, digamos, el mandamás de la banda era Pietro Koch, entonces le dio el apellido a la banda y lograron sacarlo, digamos. Sus amistades lograron liberarlo eh, de, de la prisión y del fusilamiento, al que estaba ya enjuiciado. ¿Qué es lo que pasó? Que años más, no, bueno, no sé si años, tiempo más tarde, capturaron, cuando ya después las tropas, digamos, de los aliados y de los partillanos también lograron tener fuerza, arrestaron al jefe de esta banda, a Pietro Koch, hicieron un juicio y todo, y Luchino Visconti fue uno de los que atestiguó, digamos, de lo que él hacía, digamos, en la banda. Entonces, finalmente eh, fue, digamos, enjuiciado y fue fusilado. ¿Y cuál es la nota importante, digamos, de todo esto? Es que como era una persona importante, este tipo era un torturador, un asesino importante, quisieron dejar registro audiovisual de su fusilamiento y le pidieron a Luchino Visconti que fuera el que grabara el fusilamiento de este tipo. Y él obviamente aceptó. Entonces, eso es como para que, porque claro, nosotros también por todo este periodo de revuelta social y todo, y la violencia también, un poco lo hemos tirado para la talla, también entender que los procesos, todos estos procesos de revolución o de liberación son violentos, tienen mucha violencia y es difícil, claro, desde lo que nosotros entendemos quizás como democracia hoy en día, es difícil mirarlos, digamos, desde otra perspectiva,
pero estar metido ahí, estar metido en la revuelta o en la rabia o en la injusticia o en la tortura, ya es otro, es otra la perspectiva que se tiene. Entonces, después obviamente la historia va dándonos, digamos, la mesura la capacidad de razonar o de verlas de otra manera, pero bueno. Bueno, voy a seguir viendo el documento donde había preparado un poco todo el tema de la película. La película tiene un elenco que es un elenco espectacular. Por un lado, el actor principal, que es el Gato Pardo, Don Fabrizio, es el actor americano Burt Lancaster, que es uno de los actores americanos más reconocidos en la historia del cine. También está la actriz italiana Claudia Cardinale, que al mismo momento que grababa esta película, también estaba grabando con Fellini la película 8 y medio. Está también un jovencito, Alain Delon, que, que de hecho fue candidato en los Globos de Oro como mejor actor debutante, que no ganó. Otro actor importante, actor italiano, Paolo Stoppa, que ganó 2 Globos de Oro en su carrera. Bueno, no por esta película, pero ganó 2 Globos de Oro por otras películas, y también un actor italiano muy importante y que se dedicó después más como a un cine más de comedia italiana. Y el último, que también quizás es uno de los más conocidos, bueno, Alain Delon también es muy conocido, pero este es más popular, digamos, es Terence Hill, que también estaba muy joven en este periodo y antes de hacer las películas con Bud Spencer, hizo esta gran película. Bueno, esta película es un clásico en la historia del cine. De hecho, para Scorsese, ya que habíamos hablado de Scorsese hace un par de semanas, está entre sus 10 mejores películas, El Gato Pardo. Así que bueno, es un clásico del cine mundial bueno, sobre todo del cine italiano, obviamente. La película tuvo un gran éxito en Italia y en Francia, pero en el extranjero no tuvo tanto éxito a nivel de taquilla. Y sobre todo en Estados Unidos se esperaba que tuviera mucho éxito, sobre todo por la participación de Burt Lancaster, pero en realidad tuvo muchos problemas la película porque es una película que dura casi 3 horas. Entonces, obviamente, para poder ser proyectada en Estados Unidos, la cortaron, la editaron mucho y el director no tuvo ninguna injerencia, digamos, en esa edición que se hizo y quedó muy mal la película editada y fue un fracaso en Gringolandia. Así que esa era como la introducción. Espérenme que voy a tomar un poquito de agua. Oye, pero ¿cómo estás tomando agua? Sí, para la garganta. Estoy tatita ya, tatita. Ya. Entonces ahora voy a pasar a hablar un poco de lo que se trata la película. La película, bueno, la película inicialmente nos muestra la vida de una familia noble, ya una familia noble en el reino de la Sicilia. Para darle un poco de contexto, en ese tiempo Italia estaba todavía dividida en varios reinos. Bueno, de hecho no existía Italia como la conocemos ahora, hasta ese momento. Y bueno, la película está ambientada por ahí por el año 1860. Entonces el director nos empieza a introducir en esta opulencia de esta familia noble, en todos sus privilegios, en los privilegios que tenían, y también en cuanto era lejano, digamos, todo ese mundo al mundo real, digamos, al mundo del pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza ya esta familia noble, bueno, sobre todo representada por el patriarca, digamos, que es Don Fabrizio, empiezan a intuir
que se viene algo importante. ¿Por qué? Porque empieza a pasar todo el tema de la revolución que hubo en Italia, bueno, que viene llamado como el Risorgimento italiano, que busca la unificación de todos los reinos de Italia y hacerlo un único reino, ya donde a la cabeza estaba el reino de los Saboya, que era el reino, que era, digamos, eran los reyes que estaban en Turín. Entonces, a través de todo este movimiento revolucionario que quería unificar Italia, que al final también se tradujo en una especie de guerra civil, esta familia, y sobre todo este personaje que es Don Fabrizio, ven que se viene todo un tema de reorganización que no solamente era política, porque ya no iban a depender de un rey solamente en el reino de la Sicilia, sino que ya iba a ser a nivel de toda Italia, sino que también empiezan a ver que iba a haber un cambio importante a nivel social. Y ahí juega un papel importante el personaje de Alain Delon, que se llama Tancredi. ¿Por qué? Tancredi era el sobrino de este don, de este noble, y él, a través de su sobrino, también empieza a entender muchas cosas, porque su sobrino se encuentra, es parte de toda esta revolución, es uno como de los soldados de Garibaldi, que Garibaldi, digamos, era eh, el que había creado todo este movimiento, era la cabeza de todo este movimiento de unificación de Italia. Entonces, a través de Tancredi, él empieza a proyectarse, digamos, y a entender de todo lo que se trata esto. Y de hecho, en una de las conversaciones al principio, cuando Tancredi vuelve de la guerrilla, digamos, le dice a su tío: si queremos que todo se quede como esté, todo tiene que cambiar. Y luego su tío le responde, le dice: después será distinto, pero peor. Entonces, todo esto, bueno, lo relaciono mucho también con todo el proceso que se está viviendo en Chile. De hecho, he escuchado varias veces en algunos analistas políticos en Chile hablar del gatopardismo para referirse a lo que fue la concertación, o a lo que son los políticos que aún están pegados con el sistema, digamos, del duopolio, ¿ya? Que era como el sistema que gobernó Chile hasta hace un par de años, o que bueno, que sigue gobernando, porque al final están en el gobierno y tienen la mayoría en el Congreso, digamos, el duopolio. Quedaron fuera de la constituyente y perdieron muchas alcaldías en las últimas elecciones, pero en la práctica siguen gobernando. Y bueno, lo relaciono mucho porque, claro, es como... es lo que también he estado viendo un poco en las noticias y cómo lo que era la concertación o la nueva mayoría no me acuerdo cómo se llamaban para la constitución, aprueba, o la lista de la prueba o algo así. O sea, me veo así como a Girardi diciendo: si queremos que todo se quede como esté, todo tiene que cambiar. Y claro, es como esa al final no les queda otra, no les queda otra que resignarse a que todo va a cambiar, pero ellos tienen que estar metidos, o si no, está todo perdido. Tienen que hacerse los que creen que todo cambie. Y claro, pero en la interna, digamos, saben que todo va a ser distinto y va a ser peor en la interna, pero obviamente en la externa tienen que jugar a que las cosas van a cambiar y que para ellos está bien que todo cambie, para después esperar que todo se quede como estaba, que es un poco también el juego que está haciendo la senadora Yasna Proboste, tratando de darle un poquito de aire y de crédito a Piñera para
para que la clase política se salve y para que el gobierno logre terminar el gobierno, porque si no llega a terminar el gobierno, queda pero la tendalada. Entonces, bueno, para volver un poco a la película, el espectador se sitúa desde la perspectiva del personaje principal, que es Don Fabrizio. A medida que la película avanza y a medida que la revolución se va concretizando, nos envuelve con su espíritu y con su razón. ¿Por qué con su espíritu y con su razón? Porque su espíritu se va quebrajando, va cediendo en el transcurso de la historia, de la película, hasta llegar a divagar sobre su muerte y sobre su agonía. En cambio, su razón se mantiene lúcida y llega hasta sorprendernos. De hecho, tiene bueno, hay muchas frases que se podrían sacar, pero una de las llamativas, digamos, una de las que me llamó la atención al referirse al matrimonio y al matrimonio por conveniencia, dice que el matrimonio en realidad o el amor, son pocas llamas por un año y cenizas por 30 años. Es difícil explicar cómo este cruce de tendencia entre lo que es la razón y el espíritu. Por un lado podríamos compararlo como a este personaje como un gran don de la mafia. Por otra parte podríamos decir que también es un gran estadista, un conocedor de su pueblo. Lo que queda claro y lo que... Espérenme, que va pasando una ambulancia que los va a ensordecer. Ya. ¡Uy! Ahí se fue. Lo que queda claro y lo que es rotundo es su conciencia mortal, su interpretación del momento histórico. Y aquí les quería compartir algunas de las frases como más célebres de este personaje. En algún momento él, cuando ya la revolución, digamos, y la unificación de Italia ya es concreta, llega un caballero a ofrecerle un puesto en el Senado. Y él rechaza ese ofrecimiento. Y dice, mi generación es infeliz entre dos mundos e incómodo en los dos mundos, sin ninguna ilusión. ¿De qué serviría yo en el Senado? Un inexperto legislador al que le falta la capacidad de engañarse a sí mismo, esencial para quien quiera dirigir al pueblo. Y después tiene una interpretación muy, muy lúcida sobre la Sicilia. Dice, desde hace 25 siglos no somos más que una colonia. ¿Por qué? Porque la Sicilia siempre fue dominada por otros pueblos, fue invadida por otros pueblos y los sicilianos siempre acataron órdenes, digamos, a pesar de su gran aporte cultural y de su historia, digamos, siempre fueron como conquistados por otros pueblos. Y dice que lo único que quieren los sicilianos es un sueño, tener un largo sueño. Es lo único que los sicilianos quieren. Y después, para cerrar, dice, la vanidad en los sicilianos es más fuerte que la miseria. Entonces, por eso también está una película importante para entender lo que es la mafia también. Por eso yo creo que para Scorsese es una de sus películas favoritas, porque nos ayuda a entender mucho sobre lo que es el pueblo siciliano y lo que también es el momento político en el que pasan las cosas y cómo algunos personajes lúcidos, digamos, entienden esos momentos políticos. Y bueno, todo esto el director lo transmite de una manera eficaz, súper eficaz. Apunta de manera efectiva a lo que es el corazón de la novela de Di Lampedusa. Bueno, aquí también hay un gran mérito a la novela, pero también el director supo tomar, digamos, las cosas, digamos, más destacadas de la novela y plasmarla
en el cine. Y bueno, hay imágenes que son inolvidables en la película y que incluso se pueden aplicar a cualquier momento de evolución o de involución social de algún pueblo, como lo que estamos viviendo en Chile en el último periodo. Pero bueno, creo que en realidad el término gatopardismo se ocupa de manera un poco equivocada en lo que se está, sobre todo en lo que es la exconcertación. Porque en realidad el gato pardo, que es el personaje principal de la película, entiende el momento en el que se está y sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacer esa transición y entiende que la única manera de sobrevivir es a través del cinismo y de la resignación. Y es algo que la concertación y la derecha en Chile no han sabido hacer. O sea, se han renegado, han querido resistir de cualquier manera ante todos estos cambios. En cambio, el personaje, el gato pardo, no ofrece resistencia, se entrega con reproches, porque entiende que este juego no es su juego, pero guarda silencio, se retira y da paso al nuevo sistema. Uno de los grandes momentos políticos de la película es cuando ocurre el plebiscito, porque bueno, en Italia al final, en ese periodo se hizo un plebiscito para saber si la gente quería la unificación o no. Pero en realidad fue un plebiscito manoseado, porque era tan fuerte la presión social que las autoridades políticas tuvieron miedo, digamos, a que se perdiera y al final termina ganando el sí, o sea, el sí por la unificación. Y en la misma película se muestra que en realidad es un sí donde un sí, digamos, manoseado, malversado, porque ante el miedo de las autoridades, como que se dio por ganador el sí en una votación que en ese tiempo todavía era pública. O sea, tú ibas a votar y te pasaban el papel del sí y voy a poner la imagen, ibas a votar, te pasaban el papel del sí y el papel del no. Y tú tenías que elegir uno de los dos papeles y echarlo en la urna. Así que bueno, también, por lo que estuve leyendo, también fue en su tiempo, cuando salió esta película, la izquierda italiana como que se quejó contra Luchino Visconti por la mirada que le dio a todo el periodo de la unificación, porque el periodo de la unificación aquí, claro, o sea, un poco se lo atribuye la izquierda, porque era el pueblo el que quería la unificación, pero que también exigía tener más oportunidades, y que la nobleza también perdiera poder. Entonces, claro, esas son consignas que la izquierda siempre ha levantado. En un periodo donde todavía no existía el tema la izquierda o la derecha, en el 1860. Ya, 1860, bueno, no estaba todavía como el tema de izquierda-derecha, pero claro, Luchino Visconti entonces le da una mirada distinta a todo lo que fue, bueno, Luchino Visconti, el escritor de la novela también, a lo que fue todo ese periodo en Italia donde al final, claro, se muestra cómo esa clase revolucionaria y esa clase noble avanzan, se ponen de acuerdo, llegan a un acuerdo para seguir manteniendo sus privilegios, la clase noble, digamos, y la clase que está ascendiendo, logre tener esos nuevos privilegios que estaba pidiendo,
Eh, y al final, claro, es como lo que hablábamos antes del tema del poder. Al final la película se trata de eso, se trata de cómo se accede al poder. En realidad lo único que cambia es el modo en el que se accede al poder, que se vuelve, entre comillas, democrático, pero que en realidad, o más que democrático, se vuelve más, se abre un poco se deja un espacio, digamos, para que nuevos personajes entren al juego del poder, pero que sigue siendo un juego de pocos, de muy pocos. Eh, a ver, quería revisar si hay algo que se me quedaba. No, bueno, la última, eh, como para ir cerrando el tema de la película, llega un momento en que Don Fabrizio le habla a uno de los personajes, le dice: nosotros somos los leones, los gatopardos, y quienes nos sustituyen son los chacales, las hienas, y todos juntos seguiremos creyéndonos la sal de la tierra. Es como resumiendo lo que les comentaba antes, porque en realidad se trata todo de un juego de poder. Antes el poder lo tenían algunos, ahora en realidad a esos algunos se agregan otros, unos pocos más, y, y entre ellos, digamos, se las verán. Los algunos de antes eran los leones, los gatopardos, o sea, eran gente de la alta alcurnia, de la nobleza, como el duopolio. Los, los chacales, las hienas, son la lista del pueblo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, y todos se van a creer la sal de la tierra. Una vez que llegan al poder, ya hasta ahí llega la revolución. Esa yo creo que es una de las grandes conclusiones también de la película, porque lo lindo de la revolución es la revolución. Cuando se termina la revolución, al final todo sigue igual. Cambian los actores, pero el baile es el mismo. Cambian los bailarines, pero el baile es el mismo. Así que eso es, pues la película al final, claro, nos cuenta sobre ese cambio de época que se vivió en Italia y bueno, en particular en Sicilia, con esta nobleza. Y bueno, el director también es un noble. Luchino Visconti es un noble. Ah, sí. Claro, y el escritor de la novela también. De hecho, el escritor de la novela se inspiró en su abuelo para el personaje principal, que era un noble que también vivió todo este periodo de revolución, de unificación de Italia, y donde los nobles tuvieron que ceder. También me recordó como al audio ese que se filtró, no sé si se filtró, lo filtraron, de Cecilia Morel en todo el periodo de la revuelta Ah, del 2019, cuando decía que iban a tener que ceder algunos privilegios, que era algo como de extraterrestre, no me acuerdo cómo decía. Pero claro, que la conclusión de ella es que los ricos iban a tener que terminar cediendo a muchos privilegios como para que todo el tema social se calmara. Entonces, claro, esta película habla de eso y de cómo este poder que había y este nuevo poder que llega se ponen de acuerdo, digamos, y logran mantener sus privilegios unos y los otros, adquirir nuevos privilegios y empezar a gobernar y mantenerse en el poder. Así que no, es una película muy buena, muy recomendada para todos los que les gusta la política porque es muy lúcida en ese sentido y nos ayuda a entender también todos estos procesos, digamos, de revolución, de lucha de clase. Así que eso. Y El Gato Pardo, se la recomiendo. Yo la vi, está en internet.
Así que se puede descargar. Desgraciadamente no está en las plataformas Netflix o Amazon, pero en internet además que se encuentra. Hay que verla sí o sí. Sí, no, un clásico del cine. Pero esta película no es no es el neorealismo, propiamente No, tal. pues no, no, pues después es del, bueno, esta película es del 63. El neorrealismo es como de los años 40. Pero Luchino Visconti no es de Sí, la también. generación. No hizo, o sea, él hizo también películas en el periodo del neorrealismo, porque también es uno de los Ah, que empezó con el neorrealismo, pero ya en este periodo estaba en otro, ya. Ya, había superado ya el neorrealismo. ya. Oye, se ve buena esa película. Grandes actores, Sí, además. sí, pues sí, pues. Alain Delon, Claudia Cardinale, Lancaster, Terence Hill, no, un súper buen elenco. No, fue una película con un presupuesto así gigantesco. Bueno, estuve leyendo también muchas cosas de la película. También Luchino Visconti era muy maníaco, era muy perfeccionista y claro, se ve en la película. O sea, una película que si uno la compara a películas de hoy día, sería una película que cuesta, pero millones y millones, por vestuario, por locaciones, por el elenco también. Ya. Eh, Así que también porque, claro, está ambientada en el 1800, en mansiones, digamos, de esa época. en- Se muestran cuadros que son espectaculares, a fresco en las murallas también de las casas. Tomas donde bailan grandes fiestas de la monarquía. Entonces, no, y era mucho, comentan sobre lo maníaco que fue Luchino Visconti con esta película. O sea, quería que todo saliera a la perfección y dedicaba muchas horas como a la precisión, al vestuario. Así que, no, es un, es un monumento de película, por temas técnicos, pero sobre todo por el contenido que tiene y por lo que transmite. Y bueno, las actuaciones magistrales. Bueno, Así que tienen que verla, chicos. ya. Ya, pues, Bueno, no sé si hay algo más que agregar o si no, pasamos a la recomendación. ¿tienen, no sé, ¿tienen recomendación? Sí, ya vamos a agregar un nuevo Sí, pues, espacio. un nuevo espacio que se inaugura. Sí, no, quería comentarles sobre una película, bueno, uno de los directores interesantes que ya no sé, serán 2, 3 décadas haciendo película, que es Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido, eh, de la trilogía también de los superhéroes, de eh, Unbreakable, Split y la última, no me acuerdo cómo se llama, Glass. Glass, esa misma. Bueno, y de otras películas también que ha hecho él, que bueno, pasó por momentos que hizo películas que no eran tan, que ya perdió un poco de calidad, pero después en los últimos 5 o 10 años volvió con buenas películas, más independientes, y ahora, claro, vi el tráiler esta semana de la nueva película que va a salir, que se llama Old, que, que se ve buena. Actúa Gael García Bernal y no me acuerdo quién más.
y por lo que estuve leyendo, se trata como de un lugar así como paradisiaco, una playa, como, no sé si en el Caribe o en alguna parte así, donde la gente va y bueno, va porque va a pasar las vacaciones y de repente empieza a envejecer así rápidamente hasta morir en poco tiempo. Entonces, no sé, me, venís como organizador, Tete, ¿no? No, espera. Ya. Entonces quería compartirle el tráiler que pueden encontrar en YouTube sobre la película, Ahora sí. ¿ya? ¿Ya? Y no sé, pues, si después vemos que la película lo merece, la podríamos comentar aquí en el podcast y ver qué tal. Es un director que vale la pena. No kids allowed on the beach? What? That's not true! Oh, no! Oh, no! We never leave each other. Nothing separates us. Are we there yet? You said 5 minutes. Technically, it's been more than 5 minutes. Let's just all start slowing down. Wow. Do you believe I found this online? I guess it's not that secret a beach. Whoa! Who would leave this? From the hotel! They're so rusted! What's happening? Found stuff from the hotel in the sand. Ready or not, here we come! What happened to her mom? I don't know. What happened to her? Body has decomposed. How quickly can that happen? 7 years. But she just died. Wait, where are the kids? Fred! Come here! Hey, have you seen my children? Mom? I'm right here. Dad, why are you looking at me like that? What's happening to us? My daughter just turned 6 2 weeks ago. Mom? Whatever's happening to us is happening very fast. You have wrinkles. There's something wrong with this beach. What's happening? Mom! 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 I'm scared! We have to get off this beach! People are blacking out going this way. If she makes it to the ledge, she might have a chance. Why is she stopping? Why is she stopping? Kara, wake up! Wake up! They have to know what this place does. I don't know! You're lying! Look, What is that? a message. We never leave each other. Nothing separates us. We're connected to something bigger. Oh no. We're here for a reason. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo quedaron? ¿Qué les pareció? No, hay que verla también. Sí. Pinta para buena, pinta para buena. ¿Reconocieron Sí, pinta para buena. algunos, Bueno, ¿reconocieron generalmente las algunos películas. actores o no? Bueno, Yo sí. ¿Ah? ¿A quién? Bueno, pues reconocí varios, o sea, los actores jóvenes, más que nada, que he visto en películas. El de años Jumanji, ¿no? El De la, sí, el de la capo, nueva de sí, Jumanji. bueno, que sale Mm, en Hereditary también. claro. Sí. No, la mujer, que parece que era la esposa de él, Mm, pero no sé, no me acuerdo en qué película la vi. A ella no. ya, ya. Pero bueno, las de Jael García generalmente son buenas películas. Y esta, bueno, se ve Mm, que entre suspenso ahí, uno como que quiere saber
qué pasa en esa isla. Claro, claro. Se ve buena, sigue buena. Sí, una buena recomendación ahí. En julio se viene. Bueno, yo creo, al parecer va a salir en cines, porque no, Sí. al menos ya los cines se están abriendo acá y ya están empezando algunas películas a salir directamente en los cines, así que lo más probable es que llegue directamente a los cines y quizás va a pasar rapidito por los cines y después a lo mejor sale en alguna plataforma online. Habría que ver. Onda media. Así eso. Oye, Ya, la pues, otra que se viene también es la serie esa de Pablo Larraín, que va a salir en Apple TV, parece. Parece que en ¿cuál? junio. No me acuerdo el nombre, como el nombre, tiene el nombre del personaje que hace Julian Moore. Julian Moore es la protagonista y tiene como el nombre del personaje la serie. Y creo que sale el 3 de junio, si no me equivoco. Así que esa serie también pinta buena. También es basada en una novela de Stephen King. Así que también es como media así de suspenso, thriller. Mira. Así que, y bueno, firmada por Pablo Larraín. Ya jugando en las grandes ligas. Y en Apple, esa otra plataforma online, como Netflix, Sí, una cosa así. O sea, hay que comprarla, hay que claro, suscribirse. hay que pagar, claro. Pero tiene, bueno, yo estoy ahí, pero no la ocupo poco porque tiene poco material. En realidad es más como para pagar películas que queréis ver, porque son pocas son más como series, parece que están gratis, que las podéis ver así sin pagar. Y documentales, cosas así, o cortometrajes tienen. Ah, Aparte que esa para verla, no podéis verla, o sea, para verla en la tele tenéis que comprar como una cajita de Apple que la conectáis a la tele y ahí podéis ver películas, o sea, es todo un atado más. Bueno, la podéis ver en el celular, en el tablet, no sé, en el computador, yo creo que también. Pero ya es como más complicado, todo lo de Apple es más complicado. Complican la cuestión. Así que bueno, ahí va a salir la serie de Pablo Larraín. Debería salir la próxima semana, así que también ahí, en una de esas, si logramos todo, a mí me gustaría verla, así que si logramos verla, podríamos comentarla después. sí, bueno. Ahí producto ahí internacional. Para ser equitativos. Ya, pues, hasta aquí llegamos esta Ya vos, semana. compañeros, Nos vemos la próxima nos semana. dejamos, Nos vemos la próxima semana. montaneros. Chao, chao. Volveremos. Chao.